Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Así arrancamos un programa. No ha pasado nada hoy. Por favor. ¿Cuánto tema? ¿Cuánto tema? La verdad que este programa, no sé, en Noruega sería imposible hacer tal en Islandia. Aburridísimo. Aquí en Argentina hay que hacer doble edición. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos como todas las noches. Trataremos de debatir apasionadamente, libremente cada tema como se lo debate en este programa único, desmesurado, criticado, copiado, por sobre todas las cosas intratables. Y vos que sos la protagonista de cada noche. El mejor precio. El mejor precio, el mejor precio. Claro, ahí está. Ahí May, está. ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, gracias. Qué divina, qué brillante, qué linda voz tiene. Pero forcea como el resto, como nosotros también. Somos como el resto de los humanos. mortales. ¿Eh? Somos humanos. Sí, yo por ahí me mando cada uno también. Claro, buenas noches, Hola. doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Costa? ¿Está contento, no? Sí, claro. Ha intentado por todos los winners, bueno, finalmente lo logró. Pero hemos ganado, nosotros, a ver, yo participo hace muchos años en política, hace 10 años. En el 2009 ganamos, en el 2011 perdimos por 3, en el 2013 ganamos, en el 2015 Sí, pero yo me ganamos. refería a la última. Ganaron, pero no pudieron. Pero no por pudimos. la ley de lemas. Claro. Y esta es la primera vez en la historia de Santa Cruz que ganamos la senaduría. Bueno, a eso iba, por eso lo felicitamos. Ahí lo veíamos festejando el domingo próximo pasado. Así que muchas caras alegres y otras no tanto. Pero bueno, ¿qué país se viene? ¿Qué va a pasar mañana con Devido? Hoy fue el tema del día y mañana es el gran día para Julio Devido, uno de los hombres con más billetera y más poder del gobierno kirchnerista, que excede al kirchnerismo. Un hombre, la verdad que muy poderoso. Creo que va a ser un símbolo y un hito en la política en la República Argentina, en lo que llegue a pasar o lo que pase, lo que suceda mañana con Julio Devido. Devido, horas definitivas. Hubo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales para que mañana diputados trate el desafuero del exministro de Planificación. Los dos asuntos son dos pedidos de desafuero respecto del mismo diputado, que es el diputado Julio Devido. El Congreso definitivamente no puede ser una guarida para que los que buscan fueros y tener impunidad vengan a refugiarse acá. Estamos en este momento en reunión de bloque, una escalada más dentro de la persecución judicial política en este país. Escuchen a la gente, el gobierno tiene que escuchar al pueblo, no es esto lo que tenemos que vivir en la Argentina. O renuncia o se trata el desafuero. Y si se trata el desafuero y tiene 2/3 de los miembros, tiene que ir preso porque ya hay 2 jueces que así lo han solicitado. Mínimamente se investigue si durante el momento en que le tocó ser funcionario público cometió hechos de corrupción. ¿Van a votar a favor del desafuero? ¿Van a votar a favor? El desafuero. Comunicado del juez Rodríguez a Emilio Monzó, titular de la Honorable Cámara de Diputados. Le comunico que en el día de la fecha he ordenado a la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación que en caso de aprobarse el presente pedido de desafuero, proceda con la inmediata detención de Julio Miguel Devido. Nos están pidiendo que les quitemos los fueros a Devido porque además ellos creen que Devido está en condiciones en su rol de diputado de poder obstaculizar el avance de la justicia. ¿Pensás que alguno de los diputados del Frente por la Victoria pueda votar el desafuero? Creo que sí, porque habiendo un pedido de un juez, que es lo que ellos mismos dijeron en la oportunidad anterior que tenía que estar, ahora está. Finalmente llegó el día de Devido, sí. Yo creo que estamos ante las últimas horas en libertad de Julio Devido por lo que pasó hoy. Hoy se emitió dictamen en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, 14 diputados de Cambiemos, 5 del masismo y 2 diputados del peronismo no kirchnerista. Y por la información que acabamos de chequear, estábamos con Pablo, con Débora, hablando, poroteando, como se dice, hablando con diputados y otras fuentes. Mañana están los votos para que Devido pierda los fueros y que sea detenido en el momento, tal vez horas después. Cambiemos. Frente Renovador, GEN, Bloque Justicialista, que es Diego Bocio Romero, diputados de Misiones, Maurice Clos, diputados de Santiago del Estero, que responden a el gobernador Zamora, y la izquierda. ¿Por qué no pongo el movimiento Evita? Porque hay dudas a última hora sobre qué va a hacer, si va a ir, se va a ausentar, cómo va a votar. Pero aún así, con el movimiento Evita yendo y votando a favor de Devido, están los votos y mañana mismo Devido podría ser detenido. ¿Dónde? Bueno, o se entrega, o en su piso de Avenida del Libertador, o en su quinta en Zárate. Y ya se habla de que el lugar de detención sería Marcos Paz, no el penal de Ezeiza porque está superpoblado. Hoy fue la reunión del bloque
del peronismo, del Frente para la Victoria, y fue muy tensa. No descartamos que mañana haya traiciones, entre comillas, Gioja, a ver qué pasa con María Emilia Soria, la diputada reelecta de San Juan, perdón, de Río Negro. Darío Martínez de Neuquén, otro nombre a tener en cuenta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana, Costa? Ya hizo el conteo, mañana lo vamos a sacar a Devido. Y además, yo no creo que vaya Marcos Paz, creo que va a Ezeiza, porque estaba mirando la resolución del Poder Judicial Penitenciario Federal. A mí me parece que va Marcos Paz. Y la unidad 29 es la unidad de Ezeiza. Mañana ¿Sabes por qué puede ir ahí? Por una cuestión médica, porque su abogado estuvo gestionando hasta último momento desesperadamente un tema hasta médico con un caso de diabetes que casi todos tienen. Viste que todos se enferman cuando llega un momento de pero él siempre tuvo. Tiene problemas de visión también. No, y estuvo bastante mal en un momento dado cuando estuvo en el gobierno. Perfecto. Ezeiza tiene una unidad hospitalaria que dicen que es de primerísimo nivel, superior a Marcos Paz. Pero habría que mover alguno porque, como dice Johnny, el pabellón de anticorrupción está completo en Ezeiza. Y en Marcos Paz, que hay lugar para 15, hay 2. Ahora, o sea que hay lugar. Costa, hábleme de los que están en duda de que voten a favor o en contra. Yo lo que te puedo porque contar... muchos que están como... yo te puedo contar de lo siguiente, no de los que están en duda, porque yo no soy de los que trabajan en el bloque. Saben todo, sí, pero no soy el que junta las voluntades, el que va sumando. Nosotros tenemos un bloque y tenemos la responsabilidad, el jefe del bloque es el que empieza a sumar y hace todo este conteo. Nosotros creemos que ya tenemos los 2/3, pero yo lo que te quiero contar es... El presidente de la comisión mencionó 2 casos por los cuales Devido puede ir preso. Uno es la compra de gas, pero ahí no ordena la detención Bonadío, pero sí en la de Rodríguez. Y la de Rodríguez tiene que ver con Santa Cruz, tiene que ver con ICRT, con Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Y que nosotros hoy estemos hablando, pero yo lo que quiero plantear es que nosotros hoy estemos hablando de que Devido va preso, es porque estamos cambiando, porque cuando la intervención de ICRT, que es de Cambiemos Santa Cruz, es de gente de Santa Cruz, le dijo el presidente, hacete cargo, lo primero que le dijo es, todas las delitos, todas las irregularidades que vos encuentres, a la justicia. Y eso es lo que se hizo. A ver, sí. Doctora. ¿Qué tal? Hola, buenas ¿Cómo noches. estás? Bien, todo bien. Bueno, nosotros veníamos pidiendo hace rato, y esto es, digamos, un éxito realmente. El Poder Judicial tendría que haber actuado antes, pero bueno, lo está haciendo ahora con un pedido de detención y desafuero. No solamente es, digamos, por estas causas puntuales, sino por la reiteración de causas y de procesamientos que ya tiene Devido. Sí, en relación a este tema, me gustaría aclarar algo que nosotros lo hemos planteado, que tiene que ver particularmente con la causa de Río Turbio, que tiene a cargo Rodríguez. Recordemos que esta causa es por administración fraudulenta a raíz de una serie de contrataciones donde se tercerizaban con una fundación y con la UTN. Esto, para el juez Rodríguez, para lo que dijo la Cámara, hay administración fraudulenta porque no había control con el dinero. Nosotros denunciamos un caso exactamente igual, con la misma metodología, con la misma forma, con la UTN también, en este gobierno. Con Aranguren. Con Aranguren, exactamente. ¿Qué pasaba? Aranguren firmó... Comentó Margarita acá el otro día. Exactamente, convenios con una universidad, con una UTN de Venado Tuerto y triangulaba una fundación. Lo que nosotros decimos en relación a esto es que está muy bien lo que ocurrió con Devido. El presidente sacó un decreto cuando ni bien asumió el cargo para que estas irregularidades con las universidades no ocurrieran más, para que se controlara, y a pocos días de este decreto Aranguren firma un caso que es exactamente igual. Con lo cual, a la justicia, que es una causa que está en trámite, que tiene Casanelo, lo que tendría que ocurrir es que Aranguren tendría que correr la misma suerte de Devido. Santiago, te quiero agregar algo sobre esto, porque Rodríguez avanza en esta causa porque nosotros además presentamos pruebas, mejor dicho nosotros, Cambiemos, sí, presenta la intervención de ICRT, presenta pruebas de un expediente. En la central térmica se contrata llave en mano, 700 millones de dólares, se paga 1.900 millones de dólares y antes de irse querían llevarse más. Pero espera que yo te quiero contar esto porque tiene que ver, porque le quiero hacer una pregunta, Sí. Pues, si no, hace 2 meses que estamos contando millones. Acá de vida han volado los millones, mira, de un lado, del otro. Bueno, la noticia me parece que ahora quiero hablar de lo que significa como símbolo Devido en caso de terminar preso. Más allá de las causas, claro, que hablamos todos los días acá de las causas. Más allá como símbolo. ¿Qué va a pasar o cuál es la lectura que puede llegar a hacer la corporación política? A ver, Carolina.
Bueno, yo creo que viene un desafío. Porque es un símbolo, ¿no? Totalmente. De una época. Yo escuchaba y escuché todos estos días todos los análisis muy precisos que se hacen a propósito de por qué. Habría que recordar que se pide ahora la detención de Devido porque se cree que puede obstaculizar alguna de las causas que sobre las que está siendo investigado. Pero todos estos días también yo pensé, ¿cómo llegó Devido a esta instancia de poder? Y yo sé que la pregunta parece muy sencilla. ¿Qué pasa con nuestro poder judicial? ¿Y qué pasa con aquellos que no actuaron en tiempo y forma como debían? Porque van a seguir estando en los mismos lugares, van a seguir manejando causas muy importantes para los ciudadanos comunes, los que siempre decís vos, que pagan sus impuestos, van a seguir manejando causas de investigación que les van a dar tiempos políticos o en serio vamos a cambiar los argentinos. Porque si no, van a seguir habiendo muchos Devidos más. Yo quisiera que no, pero desde la edad que tengo y desde la experiencia que tengo, me doy cuenta que si eso no cambia, si no es realmente... Sí, siempre estamos 10 años atrás. Exactamente. O sea, Devido algún día hay que empezar, pongamos a preso a alguno. Un poquito la idea, perdón, ya estoy. Devido fue un hombre que además manejaba un poder mediático inmenso, inmenso. Y alguna vez vamos a tener que decirlo esto. Manejaba pautas irregularmente porque no era el lugar en donde correspondía, ponía y sacaba periodistas a su libre saber y antojo, y nosotros sabemos como periodistas la responsabilidad que tenemos frente al otro, lo que comunicamos, lo que dejamos de comunicar. Entonces es un símbolo, como vos lo dijiste, enorme, pero no es el único. Sí. Claro, lo que pasa es que alguna vez hay que empezar. Yo coincido, lo que decía recién la doctora Martínez, lo dijo hoy Graciela Camaño justamente en la Comisión de Juicio Político respecto del modus operandi y de la tercerización, y hablaba del caso Aranguren, pero algún día hay que empezar. Obvio. Entonces, empecemos por el símbolo Devido, que representa lo que fueron los últimos 12 años de ejercicio del poder en relación con la corrupción en la Argentina, que me parece que es el hombre más importante después de la expresidenta, bueno, de Néstor Kirchner, que ya no está, de ese entramado de poder. Y si Devido efectivamente mañana queda preso, ¿habrá cambiado algo en la Argentina? Es cierto que Bonadío ya lo había sobreseído por la misma causa en una denuncia de Juan Carlos Morán de la coalición cívica, todo eso es verdad, pero algún día hay que empezar, ponerlo preso de Devido es una manera de comenzar. Lo que creo que cambió la mirada de la sociedad con respecto a los hechos de corrupción, sea este o sea o los próximos que vengan, ¿no? En muchas cosas. Sí, pero nos dimos cuenta de lo que pasa, cómo repercute la corrupción o en qué se traduce la corrupción. ¿Para qué está Marilena Ripieta? ¿Cómo te va, María? ¿Qué tal? Bueno, contame así, pormenores de lo que ha sido la jornada de hoy y qué puede llegar a pasar mañana, ¿no? Bueno, yo creo que ya hoy, como decía Johnny, la decisión es política. La justicia hizo lo que hace muchísimo tiempo que se le reclama. Uno podría decir, hizo lo que tenía que hacer. Bueno, investigó, consideró que había elementos suficientes para llamarlo indagatoria y detenerlo. Ahora está en manos de los diputados la decisión a seguir. Recordemos que también no es la única causa, está siendo juzgado también por la tragedia de Once. Ahora ya es una decisión más política, me parece, que judicial, ¿no? Ahora la justicia tiene que esperar que deciden los diputados. Mañana hay que ver las ausencias en el bloque. Para que lo tengo al doctor. A ver, doctor, deme un marco legal de todo esto. ¿Cómo se maneja? ¿Qué pasa? ¿Por qué llega a esta instancia? Bueno, yo creo que, por un lado, es una gran lucha contra la impunidad. Para llegar a esta instancia es una decisión de un juez que está persuadido, por un lado, porque para eso se llega a la indagatoria, de que la persona en principio ha cometido un delito. Y por otro lado, como decía Carolina, la sensación o la certeza de que puede entorpecer el desarrollo del proceso. Y ahí vemos las dos cosas. Ahora, falta gran parte del proceso. No olvidemos que esto es como un comienzo, falta muchísimo. Igual es importante. Ahora, yo creo que esto al mismo tiempo está muy unido con la situación de la justicia. Porque de todo lo que hablábamos surge, sí es importante, pero es un principio, hay que ver qué va a pasar después. Y yo creo que para que pase después una verdadera cultura contraria a la impunidad y contra la corrupción, tiene que haber un cambio muy grande de los mecanismos por los cuales se designan a los jueces. Se los remueve, los motivos por los cuales se los designa, que haya inclusive una forma de poder controlar qué es lo que pasa en los juzgados, para solo decir algunas cosas y modificar radicalmente el Consejo de la Magistratura. Hasta que eso no ocurra, pueden ser algunas pinceladas que se van tomando, que por supuesto son positivas, pero en el tiempo no se va a sostener lo que queremos. Un minuto. ¿Cómo te va, Valdés? Buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno,
creo que en caso de que haya un hecho de corrupción tiene que investigarse, tiene que irse a fondo. ¿Entraste, Juan Manuel, al final o no? No, por el momento no. Estamos contando los votos en el escrutinio definitivo, estamos en ese conteo, pero todavía por el momento no. Creo que si hay un caso de corrupción, la justicia tiene que investigar. Ahora, no creo que estemos frente a un cambio en la Argentina, porque justamente lo que ustedes hablaban al principio es que ahora se avanza contra causas que tenían por lo menos 10 años de antigüedad. Y hoy este gobierno tiene más de 50 funcionarios denunciados por hechos de corrupción y sin embargo vemos que esas causas no avanzan. O que el presidente dijo, suelto de cuerpo ayer, sí, mi hermano blanqueó 600 millones de pesos porque tenía el derecho a hacerlo y sabemos que él lo habilitó con un decreto. Entonces digo, el verdadero cambio es si en el momento en que los hechos se producen y los poderosos son poderosos, los medios denuncian y la justicia actúa. Si no, me parece que es revanchismo político y creo que no se construye una sociedad más justa. Pero, Santi, ¿no ven una cosa? Por ejemplo, la sociedad. Yo creo que la justicia argentina es una vergüenza por la tardanza o por los oportunismos. Igual me encanta que juzguen y que metan gente presa, no porque no se hizo, no hay que hacerlo. Pero yo noto un cambio profundo en la sociedad argentina en distintos hechos. Punto número 1, la gente no aguanta más la corrupción. Los pobres se dieron cuenta que los utilizaron, para no decir los forrearon durante un montón de tiempo y le sacaron todo. Las mujeres han constituido una fuerza en Argentina brutal con el tema de los abusos, de los maltratos y de los excesos. Comenzó otra historia en la Argentina, donde antes había gritos, donde antes había abusos y donde antes había situaciones de poder incomprensibles. Y también hay un cambio sustancial en cuanto al tema de las barras bravas en el fútbol. Hoy hay un pedido de detención para un delincuente que está en Independiente que extorsionó al director técnico pidiéndole $50.000, cuando antes la gente en la Argentina se sacaba fotos con los barras bravas y los alentaba. Entonces me parece que ¿Vos crees que Macri fue muy efectivo con las barras bravas cuando tuvo que No, pero ¿sabés qué pasa, Juan? Vos te quedás... ¿Vos crees que todos los problemas comenzaron? No, Angelici tiene responsabilidad con la barra brava. Macri las tuvo también. Pero si no es una peste selectiva, ¿no? No, pero no es selectiva. Hay épocas y épocas. La sociedad argentina marcó una bisagra y esa bisagra se la va a imponer a Macri y a los que están para que no hagan lo que hicieron los anteriores. Me parece que hoy tenemos que estar atentos a esta sintonía. La gente no quiere corrupción, la gente no quiere abusadores, la gente no quiere lo que dijo Carolina, que un tipo desde una pauta o desde un lugar de poder llame a los medios y raje y ponga periodista. Cambió la sociedad. El que no lo lea está perdido. Yo coincido y creo que es una etapa de detenciones, una etapa de arrestos. Cambió la forma que tiene la justicia de conceber la prisión preventiva, porque se están dando muchas prisiones sin condena. Caso de Caballo Suárez, caso de Pata Medina, Bebote Álvarez, que lo están deteniendo, como vos bien dijiste en este momento. Báez. Barata. Báez el año pasado, pero si querés lo sumamos. Debido ahora. Lo había dicho Hernán Capielo. Atención con el fallo de Irurzun, de la Cámara, diciendo que ahora se van a empezar a considerar no solo el riesgo de fuga, sino la destrucción de pruebas y la cercanía con el poder que hay. Sala. Y contestando, Milagro Sala, contestando tu pregunta, va a ser muy fuerte la imagen de mañana si es que Debido sale esposado de la Chacra o de Libertador. Es lo que quiere evitar él, ¿no? Va a ser muy fuerte. Él no quiere, obviamente, por la familia y todo eso. Pero ¿sabes por qué? Porque es un hombre que tenía apretados a todos. Vamos a hablar hoy fuerte. Tenía apretados a todos. A gobernadores, a periodistas, a intendentes. ¿Sabes a través de qué causa? Sueños compartidos. Esa es la causa más clarita. Hay un desvío de por lo menos 206 millones de pesos a través de la fundación de Madres de Plaza de Mayo. Y ahí el vínculo era bien clarito de algunos gobernadores que ahora se están dando vuelta, Misiones, etcétera, y de muchos intendentes, Chaco, qué sé yo, que ahora, por algún motivo, están diciendo, bueno, cambió el timing político, vieron lo que pasó en las elecciones del domingo, e insisto, esta imagen va a ser muy fuerte la de mañana. El tema del tiempo en la justicia siempre ha sido y es un problema. Siempre va atrasado al momento actual que vivimos. A futuro vaya uno a saber qué causa podemos llegar a encontrar, pero siempre va atrás, siempre va en la etapa anterior al poder de turno. Ojalá esto sea el principio, un cambio y que ojalá sea el principio de algo muy grande. No creo que la justicia tenga que investigar un solo caso, tiene la suficiente estructura como para ir investigando muchas cosas a la vez y si quisiera, y estaría bueno que el cambio sea real, podría investigar cosas de la actualidad. Solamente dan ejemplos de cuestiones ligadas al kirchnerismo, pero si queremos podemos hacer un abanico de causas que en la actualidad, si quiere la justicia, puede ir a fondo. Con respecto a eso, y si hablaban recién de pautas, porque lo tocaron en varias oportunidades,
Paulo en su ensalada de fruta que hizo recién, Carolina perdón, no me califiques a mí. No, si vos querés defender a Devido y a toda esa lacra, defendelo. No me involucres a mí. No me involucres a mí. Ensalada, nada. Vos no lo entendés, problema interpretativo tuyo. En la ensalada de fruta esa... Perfecto. No lo digas. Bueno, no lo digas porque hablaron no es así. de pautas. No es así. Yo les recuerdo que este gobierno, le designó y en forma millonaria pautas. A mí no me hablas. No, termínenme de escuchar. A medios que nunca jamás se las dieron. Y el presidente contestó, es un error de carga. Una radio en la cual yo trabajé, por suerte y orgullosamente lo digo, en FM Estudio 2 de Pilar. ¿Vos me estás hablando antes, a mí? Porque conmigo no habla. Ay, no sé alguien tengo que mirar, Carolina, no te hagas cargo, no te miro más, listo, no miro Viviana Décima. En la radio que trabajé, en FM Estudio 2 de Pilar, figuraba 600.000, nunca le dieron un peso. Entonces, así hubo miles, emisiones. El kirchnerismo investiga corrupción, dan risa. Pero no seas payaso, Pablo. No, ustedes son payasos. Hay corrupción ahora. Pero perdón, hay corrupción. Pero no hagas chiste, no defiendas todo tampoco vos. Entonces, te quejas de mí, vos haces lo mismo. Escuchame, hay corrupción. Estoy diciendo que existió. Escuchame, hay corrupción. Y ojalá que los descubran y a todos los actuales que metan la mano en la lata, los metan presos a todos del primer al último, me importa un bledo. Pero tu presidente dijo que fue un error de carga. El presidente tuyo y el mío. El tema es que un kirchnerista hablando de corrupción no es creíble, por favor. Señora, si yo soy un periodista, no soy un dirigente. Señora. ¿Vos que sos vos sos más creíble que yo? Chicos. Yo creo que sí, obvio. ¿Y por qué sos más creíble que yo? Porque vos defendés lacras. Yo le voy a decir una cosa. Yo en mi casa tengo 2 hijitas de 4 y 7 años. Claro. No, es increíble. La estatura moral, él habla desde arriba de un podio. ¿Quién es? Señora, habla. Volviendo a Devido. Sí. Devido claramente no puedo creer este momento, sí. Volviendo a Devido. Devido, si va preso, que todo indica que sí, que va a ir preso, es quizás la primera vez que va preso un funcionario, un ministro tan cercano, pero tan cercano al presidente Néstor Kirchner cuando vivía y a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no es cualquier funcionario. Estamos hablando del funcionario que manejó del presupuesto nacional la porción más grande siempre, porque el ministerio que él manejaba, el que está actualmente, también maneja la porción de la torta más grande. Pero pará, Lili, porque eso es lo que yo recién le decía a Costa. Eso lo escuchamos hace mucho tiempo. Yo quiero información de lo que va a pasar mañana. Mañana hay que mirar en el Congreso, sí. porque ahí estábamos contando, ¿no? Y Johnny daba los nombres, quiénes podrían darse vuelta o no. El bloque de Frente para la Victoria, hay que ver qué dice Recalde, que es el jefe, digamos, del bloque. Hoy fue un caos. Hay que mirar qué hacen respecto de las presencias o las ausencias. Vos sabés que primero necesitan reunir los 129 para el quórum, ¿sí? Las fuerzas opositoras tienen el número para reunir el quórum. Pero para lograr los 2 tercios, si estuvieran todos presentes, necesitan 172 votos. No van a estar todos presentes. ¿Qué puede pasar? Algunos del Frente para la Victoria, lo que están diciendo a esta hora, es que para evitar el bochorno de no saber si votar a favor, en contra, no van a ir. Entonces, esas ausencias igual favorecen al gobierno o a los opositores. ¿Por qué? Una cuestión matemática. Al haber menos presentes, para los 2 tercios necesitas menos votos. Sí, doctor. Sí, no, yo quería aclarar porque ahora Débora lo aclaró, pero parecía que lo que decía que eran los 2 tercios de la totalidad de los presentes. Y lo otro es que generalmente cuando en comisión se llega a votar un dictamen de una manera tan abrumadora, es un espejo después el recinto. Es muy difícil que eso no se ratifique. Bueno, porque pero vean mire, los doctor, números que lograron. Yo quiero agregarte un dato más, que el doctor lo dijo, que es la voluntad del pueblo. Y yo te quiero comentar algo. Cuando se presenta la causa de Río Turbio, se manda toda la documentación, el fiscal le dice desafuero, detención. Y el juez dice no. En ese proceso, ¿sabes lo que sucedió? Hubo gente que debe haber visto esta situación, funcionarios, exfuncionarios de ICRT, dijeron, ¿sabes qué vengo a hacer? Me arrepiento. Yo tengo acá 36 cuerpos de un expediente donde se querían robar 1.000 millones, te lo presento. Cuando lo presenta, el fiscal dice, pero ahí avanza esta lógica de destrucción de pruebas. Entonces, tenían razón. Acá hay la voluntad de un pueblo argentino que se cansó de la corrupción, de la impunidad, porque además ve la consecuencia en la gente. Esto es, si hoy estamos discutiendo esto, no fue porque el fiscal Rodríguez en primera instancia resolvió, sino porque hubo
alguien del pueblo que dijo, ¿sabes qué? Yo me arrepiento, le doy las pruebas. Acá hay más pruebas. Sí, doctor, usted sabe mucho de eso. ¿De arrepentirse? No, de pruebas. Sí, de arrepentido no he visto mucho últimamente. Pensaba en eso justamente, ¿no? El día después de debido a la detención. Claro. ¿Qué va a ser debido? Porque es difícil estar, digamos, detenido un superministro y al día siguiente terminar en la prisión. ¿Va a terminar hablando? ¿Cómo va a ser su indagatoria? Nadie ha hablado igual hasta ahora. No, exactamente. Hay un pacto de silencio, se guardan el tiempo necesario en la cárcel, saben que estarán 2 años porque después empieza toda la vía recursiva y hacen que no tengan condena en los 2 años que necesitan, con lo cual después terminan saliendo. Va el año que viene, si no tenemos un avance y una elevación a juicio oral, va a terminar libre, digamos, con gran parte de su fortuna igual. Entonces quizá debido aguante esos 2 años tranquilo y después salga sin abrir la boca o mande algunos mensajes intimidatorios para ver qué sucede en su entorno. Ahora, un minuto, doctor, las penas son muy leves para los hechos de corrupción. Desgraciadamente sí. Eso es algo que muchas veces se comentó que había que modificarlo y nunca se modificó. Es más, en los proyectos que se han presentado en el Congreso, el capítulo que no se toca es el delitos contra la administración pública. Es decir, hay en ese sentido, en toda la clase política, una suerte de complicidad de tener las penas bajas. Por eso, para que vayan presos, la extinción de dominio. Se necesita, la extinción de dominio es una barbaridad. Claro. Se necesita que se sumen penas de varios delitos, si no, no van presos. Claro. Y después el otro, lo que a mí me interesaría saber es qué pasa con todo ese dinero. Y recordemos que en el Senado hubo el Frente para la Victoria que se opuso a que se sancionara una ley de extinción de dominio, que es la clave. Son miles de millones de dólares que cuando salgan de la cárcel van a volver a las manos de los corruptos. 160 es el número a esta hora, 160 diputados, ya juntó Cambiemos, la lista que hicimos al principio, Frente Renovador, GEN. Y bueno, si están los 2/3 completos, si están todos, necesitan 172, como dijo Débora. Pero como va a haber muchos ausentes, ya está. Yo te digo a esta hora, a las 21:56. Te hago una pregunta, Johnny. En el anterior, cuando no pudieron desaforarlo, faltaron 15. Tuvo 95 votos a favor debido y 3 abstenciones de la izquierda, correcto. 98. Sí. Hoy se habla que podría llegar con toda la furia a tener 50, o sea que hay un montón que se le bajan. Hay muchos que, por ejemplo, bloque justicialista cambiaron. El de Diego Bocio. Izquierda cambió porque está a la orden del juez. Sí. Hay que esperar que hace el movimiento Evita. Por ejemplo, Misiones cambió. El bloque de Clos. A mí me llamaba la atención, yo antes un poquito lo nombraba por el tema sueños compartidos, pero bienvenido que Maurice Clos haya cambiado, y Zamora, el bloque Santiago del Estero. Ahora, atención por lo que marcó recién la doctora Martínez, porque ella dice, no sigamos jodiendo con las universidades. Digo por lo de Aranguren. La metodología... Es lo que nos decía Margarita el otro día. La metodología perversa, Santiago, Debido lo hizo con Andrea del Boca, a través de la Universidad de San Martín, con el plan Argentina Sonríe, que lo hacían con la Universidad del Chaco, la Universidad de Entre Ríos y la UTN Río Gallegos, sin carrera odontológica. Pienso en personas cercanas a CFK y me pregunto Zanini, ¿no? Porque Zanini fue una persona casi o tanto más cercana que Julio Debido y... Bueno, Zanini está en otra causa que es la de Nisman. Zanini estuvo declarando esta semana y la única causa que lo compromete seriamente es justamente la de Nisman. Él negó ser el articulador del memorándum con Irán. Pero bueno, me parece que el juez Bonadío no cree. Quiero que pongas algunas imágenes, a ver si tenemos, de lo que fue la protesta e incidentes en la Embajada Argentina en Chile. Nada más y nada menos que en Chile. Esa embajada es un símbolo de la democracia porque esa embajada salvó vidas. En plena dictadura, más de 1000 chilenos se refugiaron ahí y no desaparecieron por estar en ese edificio. A ver si podemos ver las imágenes. Vamos a meternos en el tema Maldonado, que sigue siendo un tema en la República Argentina, pero ¿qué sucedió en Chile? Las imágenes son tremendas. Esto sucedió en el día de ayer. Sí, pintadas, piedras, vandalismo, ¿sí? En la Embajada Argentina en Chile, con 2 personas que fueron detenidas. Otra vez el grupo RAM. ¿Te acordás que la semana pasada el grupo RAM había tomado la municipalidad de Esquel? Hay que entender que este grupo es terrorista, es anarquista, tiene 90 acciones violentas en Argentina y tiene 300 acciones violentas en Chile. Desconocen el Estado argentino,
desconocen la propiedad privada de las tierras, tienen el conflicto. No, pero también desconocen la historia, porque la historia, valga la redundancia, de este edificio es un símbolo de la democracia. Absolutamente. Después de una dictadura espantosa que pasó Chile, en ese edificio se salvaron vidas. Hoy lo decía José Octavio Bordón, que es el embajador argentino en Chile, además que se vivieron situaciones muy dramáticas. Por eso me parece que el desafío que viene es cómo hacer para ejercer el monopolio legítimo de la violencia en el sur, en un momento donde tenemos la muerte de Santiago Maldonado. ¿Cómo hacer para que haya fuerzas profesionales serias que no tiren piedrazos como hizo Gendarmería? Ya nos metemos con este tema, vemos el próximo informe, Cruces y Misterio en el caso Maldonado. El país sigue hablando de Santiago Maldonado, aquí están las novedades, mirá. Caso Maldonado. La polémica por el testigo, El juez Geral negó que haya declarado en la causa el joven mapuche al que algunas versiones periodísticas señalan como la pieza fundamental para dar con el cuerpo de Santiago. No existió un testigo que a mí me haya dado un dato certero sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida que después resultó ser Santiago Andrés Maldonado. Yo he tomado la decisión de hacer el rastrillaje, pero no porque haya habido un testigo que se comunicó con nosotros, que declaró ante el juzgado. La mentira la comenzó un mapuche que declaró, que fue el que después lo dijo dónde estaba. ¿Por qué hicieron testimoniar a este mapuche esto? ¿Qué periodistas, qué organizaciones de derechos humanos? Había muchos que sabían la verdad. Es decir, construyeron un desaparecido. Infobae. El Papa Francisco llamó a la familia Maldonado y la invitó a una audiencia privada en Santa Marta. Fuerte comunicado de la familia Maldonado. Desde el primer momento, el gobierno nacional sembró pistas falsas. La familia de Santiago Maldonado lanzó un comunicado luego de conocerse las declaraciones del juez Gustavo Geral, en la que indica y desmiente la existencia del testigo E. Fuertes acusaciones contra el gobierno y los medios hegemónicos. Lo peor de todo de esta situación ha sido la declaración de Geral del viernes, donde él ha dicho que de manera engañosa y de manera inconclusa esta información de que Santiago no tendría lesiones. A partir de ese momento, de esa información, es que se ha montado esta campaña del gobierno y de medios oficialistas de que Santiago se habría ahogado. Había dos hipótesis, o que estuviera donde estaba, o que estuviera en Chile. Vamos a remitir a lo que dice la justicia y a lo que decía Geral. El juez... Fueron 55 las personas que firmaron lo que finalmente termina diciendo Geral, el juez, el viernes a última hora. Sí, por favor, Claudio. Correcto. La autopsia todavía está encaminado a los últimos estudios, están haciendo el pool de vísceras que se llama para establecer las causas de la muerte y la data de la muerte. Pero todo hace pensar hasta ahora, según la cantidad de gente que había y que vio y que estudió y que acordó también lo que ahí se hizo y se filmó, se registró de todas las maneras, tardó un montón de horas, se firmó y se filmó, las dos cosas, para que después pueda ser cotejado con un tercero que no haya estado ahí. Que aparentemente es lo que se parece que fue, que se ahogó en aquel primer momento. Las circunstancias de ese supuesto... Yo me quedé en un paso previo, es que no presentaba signos de violencia, ningún disparo. Hubo alguna de los presentes, me acabo de enterar recién mientras manejaba, algunos de los presentes en esa autopsia, vinculado con alguna de las querellas, vinculado con algunas organizaciones de derechos humanos que solamente buscaron golpe durante 7 horas con lupa, con microscopio, todo, y no encontraron ninguno. Yo no lo sabía esto, me enteré recién. Esto por un lado. Después, bueno, tenemos las declaraciones del juez de hoy. Hay una pequeña controversia. Si me permitís un segundo, yo creo que se puede saldar de una forma. Hay un testigo famoso que se duda estaba, no estaba, existe, no existe, etcétera, etcétera. Es una de las personas cuyo testimonio fue recogido por los abogados de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos allá. Esos primeros testimonios que estaban fuera de la causa, y ahí es donde viene la llave de lo que puede haber una contradicción. No fueron nunca incorporados al expediente, pero el juez los tiene, fueron formulados para después con eso armar un caso por supuesto desaparición forzada de personas acusando al Estado argentino. Entonces eso vino aquí, la Cancillería Argentina lo tramitó hacia afuera y le dio parte al juez con una fecha, con un documento oficial, y fue también remitido un domicilio electrónico al juez Geral. Juez, está esto, ¿usted qué hace? ¿Lo avala, no lo avala? Y eso quedó como medio en una nada.
pero el testimonio existe y había dicho que Maldonado fue golpeado, secuestrado, etcétera, etcétera, por la gendarmería. Es una persona con nombre y apellido. Con nombre y apellido, que el nombre está, el apellido todo, está, exacto. pertenece a la comunidad mapuche, etcétera. Fuentes de la causa, que no son del juzgado, pero son de la causa, dicen que esa misma persona después cambió este primer testimonio, porque son pocos los que están ahí, se conocen, y fue uno de los que dijo, la verdad es que pasó otra cosa, este chico... Sí. Carolina. Bueno, dos temas. Primero, se murió un joven, que es el tema que me parece que no merece discusión, porque escuché tanto después, no acá, sino los que opinaban que si se murió, que si no se murió, que si fueron los mapuches más violentos, los menos violentos. Segundo tema, yo estoy defraudada con el estado de mi país, porque yo no entiendo por qué como Argentina tengo que tomar como natural que existan dos comunidades mapuches que a su vez están enfrentadas, a las cuales yo les tengo que pedir permiso para entrar a un lugar en mi país. Segundo tema. Tercer tema, desafortunadísimas en campaña electoral menciones a las que han hecho referencia líderes de opinión, como Lilita Carrió. Vos no podés comparar un hecho como este ni con Walt Disney, ni con... Ahora, lo último que quiero decir es, ¿qué nos pasa que no pudimos pensar que a lo mejor la desgraciada muerte de este joven obedecía a un hecho desgraciadamente fortuito? Un joven que es activista, que defiende sus ideales, enfrentado a una situación de violencia en donde podría haber pasado que, digamos, esas fuerzas de seguridad lo hubieran lastimado, pero nunca se planteó que a lo mejor se ahogó. Pero Caro, perdón, yo quiero sumar una cosa a lo que decís vos. Que a lo mejor tuvo un paro cardíaco. Exacto. Que a lo mejor tuvo un hecho de lo que los médicos muchas veces determinan como muerte blanca. Yo lo que digo es que a veces estamos tan enviolentados, tan necrofilados o queremos los argentinos. Tener una versión nuestra, pero hay algo que es categórico y lo quiero remarcar porque Manuela Castiñeira, en este mundo, yo creo lo que a mí se me ocurre y lo demás es mentira, está desautorizando a 55 peritos. Los 55 peritos que estaban allí y que tomaron una determinación consensuada, más 5 querellas. ¿Qué significa? Que dentro de las querellas está la familia Maldonado y dentro de los peritos está el de la familia Maldonado. No hubo una objeción al resultado del día viernes. Esto marca una pauta que la tenemos que respetar. Esto es científico. Yo no puedo estar descalificando una autopsia porque no me conviene, porque inventé un relato y como es en desacuerdo a lo que yo pienso, lo tengo que descalificar. Pero el problema no es Manuela Castanera, disculpame. El problema es Cristina Kirchner, porque Manuela Castanera, con todo respeto, pero Cristina Fernández de los Kirchner medios oficialistas, dijo, no sé qué estupidez dice. Cristina Kirchner, candidata a senadora hasta hace muy poco tiempo, expresidenta de la Nación por 8 años, dijo: hay una desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bueno, no es verdad. Pero la gendarmería no es la misma que estaba en 2015. Lo que cambió es el gobierno que da las órdenes. Eve de Bonafini dijo: Macri mandó a matar a Santiago Maldonado. El presidente le bajó la orden a la Bullrich, que es una sirvienta, y los gendarmes cumplen órdenes. Jones Wallace dijo: sostengo que Macri mandó a desaparecer a Maldonado. Y como dijo el otro día Noriega, se acabó la ideología, habló la ciencia. No hay golpes, no hay orificios de bala. El tiempo de permanencia del cadáver en el agua sería de entre 60 y 78 días. Maldonado tenía mucha ropa encima, 31 kilos más que su peso normal. Y las causas de muerte, por lo que está trascendiendo, serían inmersión, ahogamiento, hipotermia o shock térmico. No hay señales de ahorcamiento. Ciencia mata ideología. ¿Te acordás en varias oportunidades distintos políticos, kirchneristas y intelectuales y demás, sostenían que Macri era la dictadura, ¿no? Quienes vivimos la dictadura entendíamos claramente la idiotez de semejante aseveración y la falta de respeto a quienes tuvimos que escaparnos, que nos bombardearon, que entraron a nuestras casas con acitaca y comparar una cosa con la otra siempre fue absurdo. Cuando uno entra a investigar un caso, lo primero que tiene que hacer es no tener ninguna hipótesis previa, porque las hipótesis previas lo único que hacen es que uno naturalmente deje de mirar aquellas otras cosas que están al alcance y uno, como no le cierran con hipótesis previa, y las hipótesis previas se tienen a veces simplemente porque uno es un tarado para investigar o porque uno tiene mala fe para investigar. En ambos casos termina siempre mal. Acá había un elemento que era contundente, el chico no estaba y había que buscarlo. Había tiempo, en algún momento se iba a encontrar, si efectivamente estaba ahí, y si no se iba a encontrar, íbamos a encontrar por qué no se encontraba. Lo que no puede pasar es que se haya tenido a la sociedad del modo que se tuvo. Y es muy probable
lo digo con total convicción, que si en su momento se hubiesen dejado de joder con la política y hubiesen simplemente buscado al chico, lo hubiésemos encontrado a los 3 días. Porque el perro, ese perro que no dejaron que siga su camino, iba para ese lado. El primer perro ese que... Lo frenaron. Lo frenaron. Por el La otra santo. cosa que ningún juez puede explicar es cómo un río, nosotros nos quejamos de que hay un señor que se llama Luis en el sur que tiene un lago y no nos deja entrar. ¿Por qué nos quejamos? Porque el lago es nuestro. Nadie nos puede impedir a un argentino ir a ese lago. Nadie nos puede impedir meternos en el río. Ni los mapuches ni nadie. El río es mío, es tuyo y de cualquier argentino. Entonces el juez no tiene por qué dejarse patotear por un grupo de pibes y no entrar al río, porque el río es de todos. Doctora. Y el chico estaba ahí. Sí. Sí, a mí lo que me parece con relación a esto, coincido con lo que dijo John y con lo que dijeron los otros colegas acá anteriores. Claramente vemos como un sector del kirchnerismo tiene la intención, y la va a seguir teniendo, de plantarle un muerto a este gobierno. Quiere una desaparición forzada eso es claro, a toda costa. A toda costa, y eso es claro, y lo va a seguir haciendo. No quiere que termine su gobierno en forma democrática y que sea reelegido o no de acuerdo a lo que quiere la gente. Ellos quieren que el gobierno de Macri termine antes, que se vaya cuanto antes, y van a hacer todo para eso. En el medio hay un muerto, nos ocultaron la verdad durante muchísimo tiempo, nos cambiaron, nos hicieron creer otra cosa, ver otra cosa, con el sufrimiento de la familia realmente. Entonces, creo que lo que eso nos no merecemos... está en discusión, ¿no? La familia parte. Exactamente, el sufrimiento que sienten y que en el medio... Creo que estamos hablando de la utilización que Exactamente, y en el medio, para ellos también fue terrible tener que escuchar y ver, digamos, todas las voces. Y creo, sí, acá coincido, que ninguno de los políticos, ninguno, ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de nadie, estuvo a la altura de las circunstancias. Hemos escuchado las barbaridades más grandes durante este tiempo y nadie realmente se puso... Ni las organizaciones de derechos humanos. Exactamente. Desprestigiaron algo que era importantísimo, que siga siendo útil para nosotros, porque a mí me gustaría que el CELSI, que fue lo mejor que tuvo en su momento, junto con las madres y las abuelas, uno pueda confiar en ellos, porque es donde uno se refugiaba cuando te perseguían. Y hoy están tan desprestigiados por su conducta, han hecho tantas cosas terribles. Ya no hablo de la corrupción, de la guita y demás. Estoy hablando simplemente de haber politizado algo tan puro como son los derechos humanos. Yo creo que, en primer lugar, sin la conciencia, sin los organismos de derechos humanos, sin la lucha de la familia, no hubiéramos encontrado jamás el cuerpo de Santiago Maldonado, porque hubo más de 70 días en los cuales se buscó desviar la atención, primero defender a la Gendarmería, decir que la Gendarmería solo había llegado hasta la ruta, después se reconoció que había llegado hasta el río, pero se negó que se había actuado sin orden judicial, ilegalmente, y gracias a la denuncia de la familia, de los organismos de derechos humanos y de todo lo que se movilizaron para pedir justicia por Santiago Maldonado, es que hemos encontrado el cuerpo. Hubo un juez que fue recusado porque justamente fue incompetente para analizar el caso, y hubo un gobierno que le negó la palabra a la familia durante todo el tiempo que estuvimos buscando a Santiago, y que además decidió plantar pruebas falsas, como dice la familia. Decidió primero decir que estaba en Chile, la propia Carrió lo dijo, decidió decir que hay un pueblo de Entre Ríos que todos eran parecidos a Maldonado, dijo que Santiago pertenecía a la RAM, inventó cualquier tipo de versiones y se buscó silenciar este tema en los medios de comunicación. Y el presidente hasta el día de hoy no ha dado un solo mensaje al pueblo argentino que nos explicara qué pasó con Santiago Maldonado y cómo tuvo que ver los funcionarios que de él dependen, porque Pablo Nochetti estaba ahí nacional a 7 kilómetros de donde fue el operativo irregular de la Gendarmería. Coincido en algunas cosas y en otras no. Coincido en el papelón de Carrió, coincido en que Patricia Bullrich se puso el saco de gendarme. Para silenciar los medios de comunicación, que estuvimos 2 meses y medio todos los días hablando del tema, no coincido. Y yo creo que te faltó algo, que usaron a Santiago Maldonado para decir que Macri era Videla, que no hay Estado de Derecho, se dijo en la Argentina, no hay Estado de Derecho. Se dijo, en Argentina desaparece gente, como si todos los días desapareciera una persona. Bueno, la desaparición forzada lo dice la causa. Se dijo que López era un... ¿Te acordás? La causa dice que es desaparición forzada. No significa nada. Es la carátula. Se dijo que Argentina... Si sabés ley, puede cambiar la carátula mañana mismo. No digas, vos no des por... Es decir, vos no podés decir la carátula, pero la carátula cambia pasado mañana. Bueno, no cambió todavía. Pero no cambió porque el juez no tiene los huevos para cambiarla. Limitate a la causa. Porque el juez no tiene los huevos para cambiarla. Bueno, vos estás adjetivando al juez de una manera muy agresiva. Por supuesto que primero limitate a lo que dice la causa, porque si no te gusta un juez cuando piensa como vos, no te gusta un juez como no piensa como vos. Por favor. No seas tan agresivo, Gabriel. No podés agredir al juez y a todos los que no piensan como vos. Sos muy autoritario con lo que estás diciendo. Agredís a los organismos de derechos humanos, agredís al juez, agredís a la familia. No quiero gritos.
quiero listos. A ver, cortamos. Los organismos de derechos humanos armaron esa pantomima. Por favor, Gaby. Son muy autoritarios, Gabriel. A ver, doctor. A mí lo que me parece que ha sido muy grave en los últimos años es la manera selectiva como se tratan sucesos muy semejantes y que quitan autoridad a quienes precisamente invocan, por ejemplo en esta situación, que es muy triste, y que no les importó para nada lo que pasó con los indígenas en el norte. Nada. Que fueron acribillados. O con Marcelino el aire. Nada de nada. No hubo ni una sola reacción. El caso de Nisman ya es directamente atroz. Y cuando vemos lo que pasó ahora, el modo como se trató el cadáver de Nisman, que la misma presidenta, después de la manifestación, decía ellos son la muerte, nosotros somos la alegría, en esta ocasión el tratamiento fue impecable. ¿Cómo se aseguró que 55 peritos trabajasen? ¿Cómo se lo trasladó? El modo como se llegó a encontrarlo. Creo que es un modelo. Hay que comparar siempre una cosa con... Y los organismos de derechos humanos, más allá del papel extraordinario que tuvieron durante la dictadura, también hacen esa selección. Porque frente a los hechos que yo enumeré, yo no vi que nadie reaccionara. Frente a Nisman, ¿cuál de estos organismos reaccionó? Al contrario, hubo comentarios contra él. Sí, a ver, Claudio, que tenemos novedades, sí. Puedo decir que el gobierno ya está preparando las querellas que va a hacer y las denuncias contra todos los que considere o la justicia establezca que pudieran haber sido testigos falsos, denunciantes falsos. O sea, no va a haber impunidad para los, comillas, Matías Santana de este caso. No sé si será Matías Santana un denunciado o no, no me consta. Falso testimonio, El de los binoculares, el que dijo vi, los binoculares los perdí, no era, vi la camioneta, el Unimog, la cosa blanca, todo eso. Sea quien sea, y sea quien sea, yo interpreto, esto ya es de mi cosecha, pueden haber sido o las personas que hablaron dentro de la causa o sus inspiradores. ¿Y Elisa Carrió, que dijo un 20% entra dentro de eso o no? No sé. Sí. Yo creo que el juez está tratando de ser muy... Marilena, perdón. Sí. Carolina, espera, me equivoqué. Que está tratando de ser muy prolijo, tratando de aislarse de las situaciones políticas en la medida de lo posible. Es cierto que la carátula puede ir cambiando, obviamente esto lo sabe cualquier abogado, en la medida de que los hechos lo vayan marcando, modificará o no la carátula, que hoy sigue siendo la misma. El juez es muy cauto, dice hay que esperar 15, 20 días que yo tenga los resultados definitivos de la autopsia para poder tomar una decisión de cómo avanzar. Uno lo puede cuestionar, la verdad es que este juez está abocado, recordemos que le sacaron todas las otras investigaciones, solo tiene esta para investigar y él lo que dice es que necesita tener los resultados para tomar decisiones y ver cómo avanzar y tomar medidas. Ahora, yo lo que quiero plantear, ¿no? De ahora en más es cómo vamos a hacer los argentinos para confiar en una fuerza de seguridad que nos tenga que proteger y para vivir una sociedad en la cual se cumplan las leyes, en una sociedad libre, democrática, como la que queremos ser, pienso, ¿no? Más allá de quién nos gobierne. ¿Cómo va a ser? ¿Quién nos va a proteger? Yo creo a ver, Carolina, ¿hacia dónde podemos ir? Es la pregunta. Claro. Es la pregunta, porque mientras yo lo escuchaba, que, bueno, Valdés es muy apreciado por todos. Porque nosotros no conocemos la problemática del sur también, ¿eh? Claro, pero la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a vivir sin gendarmería? No estoy hablando puntualmente de este caso. ¿Cuál es la función de un gendarme? Sí. Que muchas veces lo hemos hablado acá, porque cuando los trasladan a los gendarmes al Gran Buenos Aires, para un tema de seguridad y demás, y los veíamos dormir en lugares precarios, que no conocían los lugares, también decíamos ahí, che, los gendarmes no están para eso. Entonces, es tan fuerte la reestructuración que hay que hacer, si hay que hacerla, porque yo estoy segura que de los 8 gendarmes que están ahí, o 10, o los que participaron, si hay alguno que no actuó dentro del protocolo, merece que le caiga el peso de la ley como a cualquier ciudadano. Sí. Pero si no, todas las generalizaciones de los principios de autoridad en pos de lo que vivimos, comparto con Gabriel, en pos de lo que vivimos, no sirven para proyectarse en un país. Porque nosotros vamos a necesitar como país de fuerza de seguridad. El mundo la necesita. Lo que hay que hacer es aplicar un sistema que nos permita tenerlas lo más integradas posible. Perdónenme, aplicar la ley, chicos, es imposible. El gobierno argentino ahora, más allá del caso Maldonado, tiene un problema gravísimo, porque nos enteramos que en la Argentina hay lugares donde no impera la ley. Este juez, que tiene una parte positiva, es increíble que para entrar a ese territorio sagrado o toda esa mentira, pasando la tranquera,
permite que palpen a la fuerza de seguridad. A un prefecto le arrancaron los dientes el día que encontraron ahora el cuerpo de Santiago en el agua. Entonces el gobierno argentino nos va a tener que dar una explicación como que dentro de nuestro propio territorio hay un lugar donde impera una ley propia, que es la ley mapuche. ¿Qué es la ley mapuche? Un minuto, sí, Costa. ¿Cuántas cosas, no? A ver, primero me parece que hay diferencias. Yo creo que bien lo planteaba el doctor Satzai sobre cómo se fue resolviendo o encarando un tema que era complicado. Entonces, la manera... Yo creo que además este es un tiempo que ya estamos a nada de que el juez con los peritos puedan determinar qué fue lo que pasó. Creo además en esto que decía Claudio sobre el gobierno, cómo va a ir avanzando. Bueno, en aquellos casos, si los gendarmes no cumplieron y cometieron algunos delitos, bueno, seguramente va a haber los procedimientos internos, se irán a hacer las querellas, pero me parece que ya es un tiempo, con respecto a este tema, es que no falta nada para que el juez con los peritos determinen qué fue lo que pasó. Pero hay un problema. El gobierno tiene un desafío, ¿no? Porque si no estamos en los extremos de siempre, que es zona liberada o un muerto. La locura argentina de los extremos, del péndulo. El sábado detuvieron al hermano de Jones Walla, que se llama Nicolás Daniel Hernández Walla. Tenía 6 bombas molotov el pibe. 6 bombas molotov. Eran 200 militantes que estaban agrediendo a la gendarmería en el Bolsón. Tiraron bombas, piedras y prendieron fuego a autos. Otra vez, ¿qué dijo el hermano, el que está preso, el líder de la RAM, Jones Wallace? Dijo, esto no va a quedar así. La sangre no debe ser negociada jamás. Tiene que haber venganza, en referencia a Maldonado, de los sectores populares, del pueblo organizado. No tengan dudas, si escucha esto, de que si yo estuviera libre, estaría en las barricadas tirando bombas molotov, estaría atacando los símbolos del capitalismo contra los que Santiago combatió por los reprimidos. Macri y Patricia Bullrich son unos hijos de... Este gobierno es el brazo civil de la última dictadura militar. Qué desafío, ¿no? Que ahora tiene, no este gobierno, el Estado, los sucesivos gobiernos, porque tiene una zona en el sur, como dice Paulo, absolutamente descontrolada. Y se profundiza a partir de lo que pasó con Santiago Maldonado. Lo que planteo es que creo que el Estado y todas las fuerzas, en este caso hay un juez que tuvo que negociar. Mi pregunta es, ¿puede haber un territorio frente a una causa judicial en el cual un juez no pueda ingresar? Porque acá el juez necesitaba ingresar para encontrar un cuerpo o lo que fuere. O sea, estaba haciendo una gestión. Más allá de que creo que no puede existir un territorio... Creíamos que no existía, de hecho, doctor. De hecho, pensábamos que no existía. El Estado es una persona única y tiene el monopolio del uso de la fuerza. Si aparecen estos bolsones en los cuales el Estado no puede entrar, evidentemente es un fracaso y una suerte de fragmentación del Estado. Lo otro que quería decir a raíz de los gendarmes es que la gendarmería está para cuidar las fronteras. Si se la tiene que utilizar para esto es por el fracaso de las fuerzas policiales. Entonces nos tenemos que abocar a formar fuerzas policiales de la democracia y mandar a los gendarmes a la frontera, particularmente en el norte, a luchar contra los narcos. Para eso están preparados. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?